Este problema nos pide encontrar la masa máxima del cilindro, dado que cada uno de los cables que se presentan en el sistema no pueda sobrepasar los 1000 newtons. En este tipo de problemas, como la lógica nos podría decir, es imposible considerar de manera simultánea que los tres cables tienen una fuerza de 1000 newtons. Eso, desde un punto de vista más riguroso, como por ejemplo el de la mecánica de materiales, nos diría que es un sistema riesgoso, que ante la presencia de una pequeña perturbación puede ocasionar que los cables o al menos uno de ellos se rompa, poniendo en peligro el sistema completo. Por eso, repito, no es conveniente trabajar con los tres cables de manera simultánea con una fuerza de 1000 newtons. ¿Cuál es el proceso entonces que nosotros tenemos que seguir en este tipo de problemas en donde nos piden calcular el parámetro de un cable dado un valor máximo de la fuerza? El procedimiento es similar a como nosotros hemos venido trabajando en problemas de equilibrio de una partícula. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es determinar los vectores de posición. Hemos mencionado ya que esos vectores de posición se determinan del punto inicial hacia donde llega el vector, en este caso hacia dónde van dirigidos los cables. Como los cables están sometidos a tensión, tienen que partir necesariamente de la partícula sujeta a análisis, que en este problema la partícula es el punto A. Entonces, los puntos finales de cada uno de los vectores de posición serán B, C y D, mientras que A sería el punto inicial. Recordemos que existen dos formas para determinar esos vectores de posición. La primera de ellas es establecer las coordenadas de los puntos finales y luego determinar las coordenadas del punto inicial para poder restar las coordenadas finales menos las iniciales. La segunda forma es trasladar nuestro origen del sistema al punto inicial en este caso del cable, y a partir de ese punto tomar las coordenadas hacia cada uno de los puntos finales. Sin embargo, en este problema, el punto inicial coincide con el origen del sistema y por lo tanto, si quiero determinar cada uno de los vectores de posición, únicamente tengo que ver cuánto tengo que desplazarme en cada uno de los ejes coordenados. Es así entonces que tenemos tres vectores de posición. El vector de posición AB es igual a menos 1 metro, 1.5 metros y 3 metros en X, Y y Z respectivamente. Es decir, para ir del punto A al punto B, tengo que desplazarme menos 1 metro en X, 1.5 metros en Y y 3 metros en Z. Aquí está, vean, menos 1 metro, 1.5 y 3 metros. Eso es lo que tengo que desplazarme para ir del punto A al punto B. De la misma manera determino el vector de posición AC. Tengo que desplazarme en X menos 1 metro porque estoy moviéndome hacia atrás del eje X positivo. En el eje Y 2 metros hacia atrás negativo y en Z 2 metros. Para el vector de posición AD obtengo las componentes 3 metros en X, menos 4 metros en y 0 en Z porque el punto A y el punto D están sobre un plano XY. Ya sabemos encontrar las magnitudes de esos vectores de posición. Recordemos que esta magnitud se obtiene elevando al cuadrado cada una de las componentes, sumándolas y sacándoles raíz cuadrada. Es así que obtenemos que la magnitud de AB es de 3.5 metros, AC es de 3 metros y AD es de 5 metros.
Ya obtuvimos el vector de posición y la magnitud. El siguiente paso es obtener el vector unitario, representado en este problema con la letra griega lambda. Ese vector unitario se obtiene dividiendo cada una de las componentes del vector de posición entre la magnitud de ese vector. Así obtenemos entonces un vector unitario AB de menos 2 séptimos, 3 séptimos y 6 séptimos. Recuerden que el vector unitario no tiene unidades de medida. AC menos 1 tercio, menos 2 tercios y 2 tercios. Y AD 3 quintos, menos 4 quintos y 0. Según la teoría de la estática, para obtener las componentes de la fuerza en X, Y y Z, tenemos que multiplicar los vectores unitarios obtenidos anteriormente por la magnitud de la fuerza. Si nosotros entonces realizamos ese procedimiento, obtenemos las componentes de las tres tensiones de los cables así. Lógicamente me hace falta considerar el peso del cilindro, que estaría actuando en el eje Z negativo, por eso este signo, y por eso el vector unitario K. ¿Sale? El siguiente paso es, una vez determinadas las componentes de las tres fuerzas y el peso expresado también como componente, es establecer nuestras ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Sumamos todas las fuerzas que están actuando en el eje X, es decir, todas aquellas componentes acompañadas del vector unitario Y. Es así que obtenemos menos 2 séptimos de la tensión AB, menos 1 tercio de la tensión AC y más 3 quintos de la tensión AD, igualadas a 0. 3 séptimos de la tensión AB, menos 2 tercios de la tensión AC, menos 4 quintos de la tensión AD sería nuestra sumatoria de fuerzas en Y. Y por último, nuestra sumatoria de fuerzas en Z, sumamos todas las componentes acompañadas del vector unitario K. 6 séptimos más 2 tercios y menos W. Y es así que obtenemos la ecuación número 3. Si ustedes se dan cuenta, tenemos un sistema de 3 ecuaciones y 4 incógnitas, las 3 tensiones y el peso. No es un sistema consistente. Entonces, en esta parte tenemos que aplicar lo que mencionaba al inicio de la explicación. De manera simultánea, tenemos que darle valor a cada una de las tensiones y el valor que se le dará es el valor máximo que nos da el problema. Entonces, si cada una de las tensiones vale 1000 newtons, únicamente voy a tener 3 incógnitas, las dos tensiones restantes y el peso. Este análisis se hará 3 veces porque son 3 cables y en aquellos análisis en los cuales se cumpla la condición que nos da el problema, recordemos que esa condición es que las tensiones tienen que ser menores a 1000 newtons, cuando encontremos el análisis que cumpla esa condición, estaríamos determinando ya la solución del problema. Sin embargo, es un proceso un poco tedioso si nosotros lo hacemos a mano. Ese sistema de ecuaciones que nos queda puede resolverse mediante una hoja de cálculo, una graficadora o en una página de internet que nos permita solucionar ecuaciones con 3 incógnitas. Empecemos entonces tratando a la tensión AD con una fuerza de 1000 newtons. Si la tensión AD vale 1000 newtons, mis incógnitas serán la tensión AB y la tensión AC. Fíjense cómo estas serán mis incógnitas y W. Esto me va a dar un valor numérico, igual esto. Repito, tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Resolviendo
de manera simultánea esas tres ecuaciones, obtenemos que los resultados son para la tensión AB de 2000 newtons, tensión AC de 85.7142 newtons y el peso de 1771.4285 newtons. La tensión AC cumple con la condición del problema, pero la tensión AB no, sobrepasa los 1000 newtons. Por lo tanto, no podemos utilizar este análisis porque los datos obtenidos no cumplen la condición. Si ya analicé con la tensión AD de 1000 newtons, tengo que analizar ahora con la tensión AC de 1000 newtons. Es decir, tensión AB vuelve a ser nuestra incógnita. Ahora nuestra incógnita es TAD y el peso. Y estos tres valores que estoy encerrando ahorita al final van a tener un valor numérico. Resolvemos entonces el sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas de manera simultánea y de nueva cuenta obtengo tres resultados. La tensión AB es de 23.000 newtons aproximadamente, arriba de los 23.000 newtons. La tensión AD arriba de los 11.000 newtons y el peso de 20.666 newtons aproximadamente. Ahora los dos cables no cumplen con la condición inicial del problema. Este análisis no arroja, al igual que el análisis anterior, resultados correctos. Por último, tengo que analizar la tensión AB de 1000 newtons. Nuestras incógnitas son estos valores, tensión AC, tensión AD y el peso, y estos tres valores nos darán un valor numérico. Al resolver de manera simultánea esas tres ecuaciones con tres incógnitas, obtenemos que la tensión AC es de 42.8571 newtons, tensión AD de 500 newtons y el peso de 885.7142 newtons. Fíjense ahora que ese análisis nos arroja dos tensiones que están por debajo de los 1000 newtons. Cumplen con la condición del problema y por lo tanto esos serían nuestros resultados correctos. Claro que estos análisis tienen que hacerse dependiendo de cuántas incógnitas tengamos. Si resulta que en el primer análisis yo realizo el de tensión AB dándole un valor de 1000 newtons y en el primer análisis obtengo los resultados correctos, lo conveniente es realizar los dos análisis restantes para corroborar efectivamente que es la única tensión que me da resultados correctos, porque puedo tener una segunda tensión que también cumpla las condiciones. ¿Cuál de las dos tensiones voy a utilizar entonces o cuál de las dos tensiones va a ser mi resultado? Tu resultado será aquella tensión que te da el peso mayor. Si, por ejemplo, la tensión AD de 1000 newtons nos hubiese arrojado una tensión AB y una tensión AC por debajo de los 1000 newtons, entonces tengo que comparar el peso de la tensión AD y el peso de la tensión AB. Quien sea mayor de los dos será nuestra respuesta correcta. ¿Sale? Tengo que realizar los tres análisis entonces para que pueda corroborar. Sin embargo, a pesar de obtener los resultados correctos, lo que me pide el problema todavía no se ha obtenido, que es la masa máxima. Recordemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Si queremos saber la masa, dividimos el peso obtenido entre el valor de la aceleración de la gravedad, que para el sistema internacional es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. El resultado de nuestra masa máxima del cilindro, para el cual el sistema se mantiene en equilibrio, es de aproximadamente 90.2868 kilogramos. Y así se resuelven este tipo de problemas. No se olviden realizar tantos análisis
como incógnitas se tengan en el sistema. Espero que este ejercicio les ayude para resolver más problemas como este.